La pirámide escalonada de Sócer en Saqqara. Las primeras sepulturas predinásticas eran unos rudimentarios fosos, excavados en la arena a modo de criptas y cubiertas en losa de piedra, aunque no era infrecuente que los chacales escarbaran y terminaran por desenterrar los cuerpos. A medida que esos edificios fueron adquiriendo importancia, se incorporaron unas pequeñas salas para guardar las ofrendas de los productos que debían alimentar al muerto en su peregrinación por ultratumba, y quizá la cámara del doble del difunto, el cerdal, con una escultura o alguna otra imagen del fallecido. Era frecuente agrupar varias de esas construcciones para diversos miembros de la familia, a fin de que el grupo familiar mantuviera en ultratumba la misma unión física que había gozado en la vida terrenal. Las obras se iniciaron hacia el 2750 años antes de Cristo, los 20 años del reinado de Sócer. Las innovaciones introducidas por Imhotep fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo la piedra de formas constructivas de los edificios de Alto y Bajo Egipto. En segundo lugar, inventó literalmente la pirámide. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Sócer está rodeado de un muro de 10.4 metros de alto, configurado un recinto rectangular de 545 metros. Las razones que más impulsarían a Sócer a llevar a cabo este cambio sin precedentes y el por qué Imhotep lo proyectó de esa manera y no de otra son inescrutables. Pero lo cierto es que la forma piramidal fue adoptada inmediatamente por los sucesivos faraones, quienes más tarde irían suavizando la superficie de las caras de la pirámide, rellenando los huecos de los escalones hasta darle la forma lisa familiar que todos conocemos. Las pirámides de Gizeh. Estas pirámides de la antigüedad están consideradas entre una de las 7 maravillas del mundo. Además de ser el monumento más estudiado en el mundo, el trío de Gizeh representa la culminación de la edificación piramidal, que ya no sería superada por ningún otro monumento egipcio. Sus caras están perfectamente orientadas a los puntos cardinales. La primera y más grande fue construida entre los años 268 y 2560 a.C. Esta medía 230 metros por 146 metros de altura. La segunda, situada al sur de la anterior, construida por el hijo de Keops, Khefren, el tercer faraón, medía 215.5 metros por 143 metros de altura. Y la última, al sur del oeste de la pirámide central Niquerinos, la construyó siendo esta la más pequeña. Medía 108.5 metros por 66.5 metros de altura. Estas pirámides generan una gran fascinación que se debe a dos factores: su importante e impactante tamaño y la precisión con la que fueron construidas. Poblados y casas egipcias. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Se fundó una capital, que actualmente conocemos como Amana o Tel el Amana. Esta ciudad fue demolida por los sacerdotes de Amón, y las piedras del templo fueron empleadas para construir otros edificios. Una vivienda reconstruida de la antigua Agitatón se situaba atravesando el patio que accedía a la vivienda centrada en torno a sus dos piezas principales, la sala norte y la sala central. En torno a este núcleo central se organizaron la sala del oeste de invitados, la zona de las esposas en el lado sur
y el conjunto de aposentos del cabeza de familia en la esquina sureste. Las ventanas de los muros exteriores eran muy pequeñas para evitar entrar el calor, y la porción central de la casa sobresalía ligeramente del resto para permitir la iluminación y ventilación a través de ventanas de linterna. El barrio de los artesanos del templo de Tebas ha desaparecido hace mucho tiempo, pero perduró parcialmente el poblado construido para los artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. A partir de la fractura que supuso el primer periodo intermedio, las tumbas y los templos reemplazaron a las pirámides en su categoría grandes obras reales. En el comienzo del Imperio Medio tebano, bajo su influencia surgieron dos grandes templos dedicados a Amón en Karnak y a Luxor, ambos al sur de la capital y en el margen derecho del río. Las tumbas reales y civiles se construyeron del otro lado del río, excavadas en la roca del Farallón, justo en el límite que separa del desierto de las tierras cultivadas del valle. Se inspiraron en el modelo de Deir el-Bahari, el conjunto funerario aterrazado construido contra la base del Farallón occidental del Nilo por el faraón de la 11ª dinastía Amenhotep III, hacia el año 2120 a.C. Hatshepsut encargó a su arquitecto y administrador Senmut la construcción de un templo funerario con terrazas junto al Amenhotep, que debía servir también como paraíso terrenal para Amón, un jardín de árboles de la mirra importados del Punt. A lo largo del eje que arranca del templo de Amón en Karnak, al otro lado del río, Senmut empezó el gigantesco templo del Valle del Deir el-Bahari, una larga avenida jalonada de esfinges llevada de la cuenca fértil a la entrada del patio, señalada con árboles en ambos lados. El templo de Amón en Karnak. El templo egipcio, el edificio público más importante en la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia. Era también un lugar de residencia y adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país. Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas, archivos, eran centros de administración y gubernamental, del estudio científico y médico y administración agrícola, y servían como género público y como obradores. También eran escenario de las congregaciones teatrales y religiosas que se celebraban en la época de la inundación. El templo de Amón en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del Imperio egipcio. A partir